Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a orar. Padre, háblanos hoy. Necesitamos que sea tu Espíritu Santo, no Adrián Capitaine, no Horizonte, no el hombre, sino seas tú, Dios, quien nos hable, porque seguramente tienes algo importante que decirnos hoy. Quita toda barrera de orgullo, de paradigmas. Rompe eso, Señor, y que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue a nuestro corazón con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a ver el hogar de los discípulos. ¿Cuál es el hogar de los discípulos? Estamos en esta serie de discípulos, ¿no? Y estamos viendo qué significa seguir a Jesús. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Qué viene de por medio cuando tú dices, quiero seguir a Jesús? Y hemos aprendido mucho de qué es ser un discípulo, y un discípulo es alguien que sigue de cerca a Jesús, y un discípulo es alguien que obedece a Jesús, que aprende todo el tiempo de Jesús, es alguien que tiene una relación con Jesús a través de escuchar a Jesús. ¿Cómo escuchamos a Jesús? A través de la Biblia, de la palabra, y de hablar con Jesús, responder a Jesús. ¿Cómo le respondemos a Dios? A través de la oración. Y ahora vamos a pasar a algo todavía más práctico. Ya la semana pasada fue muy práctico lo que aprendimos, pero ahora quiero enfocarnos en cómo se ve la vida, el día a día de un discípulo en esta era, en la era de la iglesia. Y para eso vamos a hablar de qué es el hogar de los discípulos, o cuál es el hogar de los discípulos. El hogar de los discípulos es la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? ¿Cuál es la forma, el modelo de una iglesia? Porque por ahí podemos tener confusión y te va a ayudar a ti a refrescar. Lo que vamos a ver hoy te va a ayudar a refrescar mucho de lo que tú entiendes por iglesia, o a aprender cosas que quizás pues ya no recordabas de la iglesia. Y después de lo que vas a escuchar, ustedes van a poder analizar cómo están sus vidas, cómo está tu vida en referencia a esta iglesia que vamos a ver hoy. La Biblia durante todo el Nuevo Testamento define lo que es la iglesia. No, la iglesia no es solo esto que vamos a ver hoy. Hay muchas cosas más. Con el paso del tiempo en el Nuevo Testamento, Dios fue agregando orden y estructura a la iglesia, agregando elementos que todavía no se tenían en aquel entonces. Pero esta primera iglesia es una gran referencia, y vas a poder tú espejearte y ver y decir, ah, mira, aquí estoy yo y aquí están ellos, y ver y analizar tu vida. Porque aquí no venimos a ver sobre qué es una iglesia como una institución o como un templo, no, sino cómo estás tú, que eres parte de la iglesia. No venimos a analizar ni a hacerle un examen a nuestra iglesia, sino tenemos que hacernos un examen a nosotros mismos. ¿Cuál es el atributo? Esta es una pregunta importante. ¿Cuál es el atributo que quisiéramos buscar en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que tú piensas que debería ser lo más importante a perseguir en una iglesia, en nuestra iglesia? Y te voy a dar la respuesta. Lo que debemos de buscar es ser una iglesia a la que Dios bendice, mostrándole su respaldo en cada cosa que esta iglesia hace. Resumido, una iglesia, la iglesia que debemos buscar ser,
es una iglesia a la que Dios respalda, que está ahí y que dice, ok, yo voy a bendecir a esta iglesia, porque está haciendo justo lo que deben hacer. Y es lo que pasó con esta iglesia de Hechos 2:42. Es lo que ocurrió. Mira, vamos a leer Apocalipsis 2:4-5, va a aparecer en pantalla. Apocalipsis 2:4-5. Ahí Jesús les está mandando cartas a través de Juan a 7 iglesias. Y mira, en particular esta porción es súper fuerte y súper interesante. Empieza a elogiar a una iglesia, pero le dice esto: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Le dice a una iglesia Jesús, puede ser cualquier iglesia, puede ser tú, tu familia. Has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor, pero te dice, recuerda dónde has caído. Y te digo algo, si tú has caminado con el Señor, tú tuviste un comienzo donde quizás tenías un ánimo, una pasión y no te importaba gastarte para el Señor. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar esas primeras obras. Te lo está diciendo Jesús, ¿eh? Si no, voy a quitar tu candelabro. Entonces, ¿qué es lo contrario a esto? Una iglesia iluminada y a la vez una iglesia que ilumina. El llamado a la iglesia es hacer luz. Somos nación santa, dice Pedro. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz. Para eso fuimos llamados, para ser discípulos, ¿se acuerdan? Dejen todo, les dijo Jesús a sus discípulos, y yo los voy a convertir en pescadores de hombres. La gran comisión, ¿recuerdas? Id y haced discípulos en todas las naciones. Una y otra vez se repite el llamado de la iglesia: ser luz, hacer discípulos, compartir las buenas nuevas, traer esperanza, iluminar, ser la sal de la tierra. Y aquí está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a quitar tu lámpara. No la estás usando bien. Eso es lo que se pierde cuando abandonamos nuestro primer amor. Dejamos de iluminar a los demás. Nos abandona la luz, estamos a oscuras y por ende no podemos iluminar a los demás. Y aquí dice, en Hechos 2, está predicando Pedro, acaba de descender el Espíritu Santo y se avienta una super predicación. Era tan impactante la predicación que la gente estaba como confrontada, como agobiada, y le dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos entonces? Y es donde Pedro dice, ok, arrepiéntanse y todo eso. Y mira, y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Y cuántas personas se añadieron aquel día? 3,000 almas. 3,000 almas. ¿Sabes que la proporción de esto, para que nos demos una idea, imagínate, aquí habremos unas 100 personas, un poco más quizá, no sé, por ahí. Y estamos los 100 y el siguiente domingo, pues el siguiente domingo nos vemos, Dios te bendiga. Imagínate que de vez de 100 vienen 3,000. No se podría, ¿verdad? Sería un cambio muy radical. Pues básicamente es lo que pasaba, eran 120 discípulos orando en el aposento alto y de repente ya son 3,120. De golpe. Esto es extender el reino, esto es cumplir la gran comisión, estamos de acuerdo. Esto es hacer discípulos.
Pero mira, olvídate de números ahora mismo. Vamos a enfocarnos en el respaldo que Dios muestra a lo que está ocurriendo aquí, a estos discípulos. Ellos habían estado orando, desciende el Espíritu Santo y salva personas. Pero ese arranque de 3,000 es solo el comienzo. Luego va a haber algo que ellos van a hacer continuamente y que va a ser lo que les daba el éxito como iglesia. El éxito como iglesia no es que vengan 3,000 personas nuevas cada domingo. El éxito como iglesia es que Dios mire la iglesia y diga, yo estoy con ellos. Y voy a bendecirles. Y voy a respaldarles. Y voy a estar con ellos en los proyectos que emprenden. Y voy a mostrar mi poder ahí. Y por supuesto, voy a hacer milagros ahí. Voy a salvar almas. Voy a contestar oraciones. Te digo algo, claramente, yo estudiaba esto y analizaba, yo decía, gracias Señor, gracias. Porque normalmente siempre uno está pensando en, yo como pastor, y seguramente tú como miembro de Horizonte que amas esta iglesia, puedes estar pensando, ¿qué podríamos hacer con Horizonte? ¿Qué podría ocurrir con Horizonte? Y por supuesto, hay mucho que podemos hacer y que puede ocurrir en esta iglesia, pero también pensaba, gracias Dios por todo lo que ya has hecho. ¿Cuántas historias hay de Dios mostrándonos? Estoy con ustedes, Horizonte. A pesar de nosotros, no siempre por nosotros, a veces a pesar de nosotros, allí ha estado. Y Dios ha salvado personas. Dios ha rescatado vidas. Dios ha sacado a gente de crisis tremendas. Dios ha hecho milagros. Dios ha tocado corazones. Dios ha avivado personas. Por supuesto, una cosa hacemos, decía Pablo, lo que está atrás allá se queda, prosigo a la meta. Sigamos avanzando, caminemos. Y entonces esto se llama de ser discípulos, ¿no? De ser iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Entonces, tu visión de lo que debe ser una iglesia debe ser lo que debes de ser tú. Porque todos somos parte de un cuerpo, dice la Biblia. Eso lo vamos a ver pronto. Somos parte de un mismo cuerpo. Y muchas veces tú dices, me gustaría que ocurriera esto en la iglesia. A lo mejor eres tú el que tienes que activarte en eso. Porque tú eres esa parte del cuerpo. A lo mejor Dios te ha llamado a ti, por eso tienes esa... Actívate en eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús está edificando su iglesia. Le dijo a Pedro en Mateo 16, 18. Les hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y contesta Jesús, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Efesios nos aclara y nos dice que Cristo es la piedra angular sobre la cual está construida la iglesia. Y que aparte de la piedra angular, que es la base que sostiene todo, hay un fundamento, que es el de los apóstoles, el de Pedro, el de Juan y todos estos. Y sobre ese fundamento que es Cristo y la enseñanza apostólica, es donde la iglesia empezó a edificarse. Y es lo que vemos claramente aquí. Pedro se avienta un super sermón. Cristo es anunciado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces los ladrillos empiezan a acomodarse
en la iglesia, empieza a construir su iglesia, empieza a edificar su iglesia. Está construyéndola. El Espíritu Santo llega. Y aquí él usa el término Jesús de edificaré mi iglesia. Y el resto de la Biblia lo empieza a usar. Y esa palabra iglesia es la palabra eclesia. Es una palabra en griego llamada eclesia. Y eclesia significa asamblea, básicamente. Pero es interesante porque la palabra eclesia tiene una raíz hebrea aparte. Tenemos que irnos a la palabra hebreo. Y ya cuando juntas todo, en hebreo esto vendría a decir como es una asamblea también, pero es una congregación de gente que fue convocada a salir de sus casas. Eso es lo que quería decir, el origen, porque quiero que entiendas que desde el Antiguo Testamento Dios tiene un pueblo, Dios tiene una asamblea, Dios tiene una congregación. Y si bien esto obtiene forma hasta la venida del nuevo pacto, el concepto de Dios teniendo un grupo de personas reunidos por Él y para Él, eso existió siempre. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál sería el significado de la palabra iglesia? Es una asamblea o congregación de los convocados por Dios a salir de casa. Normalmente cuando no hacemos este estudio de la palabra correctamente, por ahí aislamos el llamados a salir fuera. Y entonces mucha gente dice, es que hay que salir de la iglesia para predicar. Pero no, el contexto de la palabra querría decir de una convocatoria. Hay una convocatoria, salgan de sus hogares y atiendan el llamado. Es un llamado, es vengan. Y es lo que ocurre cada domingo. Tú sales de casa, tienes un llamado a congregarte. Y por eso es lo que ocurre en iglesia. Por eso es que la iglesia no puede existir o sobrevivir demasiado tiempo en el contexto de tú quedándote en tu casa, porque sí decimos, sí, pero yo soy parte de la iglesia porque tengo el Espíritu Santo. Sí, pero la iglesia sale aquí y ven con la asamblea. Ven con la asamblea. Por supuesto, podría ser más fácil quedarnos en nuestra casa, porque pues ahí tenemos que lidiar nada más con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y tú dices, pero, o sea, ¿para qué le metemos más carnita, más gente? Es más difícil la convivencia. Es que es así. Es así. Y así lo diseñó Dios, porque solo a través de la congregación es que podemos nosotros vivir bíblicamente como discípulos. No puedes vivir apartado de esto. De hecho, mira, es interesante que es justo lo que ocurre en Hechos 2, cuando está predicando Pedro. Dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, la iglesia es la congregación o una asamblea de aquellos a quienes Dios ha llamado para ser parte de este diseño tan interesante llamado iglesia. Ya vimos cómo Dios muestra su respaldo con esta iglesia en específico, que es la primera iglesia, por decir de una manera. Ahora, quiero dar una nota de balance. Esta no es la iglesia perfecta, porque tal cosa no puede existir. Esta sí puede ser una iglesia de referencia, por supuesto. Pero dice adelante en Hechos 6 que esta iglesia empezó a tener problemas. Y entonces lo que va a hacer Dios posteriormente es ir agregando orden
elementos de orden a la iglesia, estructura a la iglesia. Por ejemplo, lo primero que hicieron fue, ¿saben qué? Como los apóstoles tenían que dedicarse a la enseñanza de la palabra y a la oración, instituyeron diáconos o servidores para que atendieran a las mesas, porque había un tema, estaba creciendo mucho, y justo como cuando a Moisés su suegro le dijo, ¿sabes qué? No puedes seguir haciendo esto tú solo, necesitas poner a personas liderando. Luego, por ejemplo, Pablo, hay una iglesia en Creta que es un desastre, y dice Pablo, y le envía una carta a Tito, y le dice a Tito, Tito, te envío a Creta para que corrijas lo deficiente de esa iglesia y establezcas ancianos. Era una iglesia sin liderazgo, un desastre. La iglesia de Corinto era una iglesia bonachona, la clásica iglesia donde aquí todos nos amamos y ven tal como eres, y sí. Y había un cuate que se acostaba con la mujer de su papá, que no era su mamá. Y todos decían, no, pero es que Dios es amor y Jesús te ama así. Y sí, claro que Dios es amor y claro que te ama así, por eso no te ha partido un rayo y quiere que te arrepientas. Pero pasaba eso y todos así como, y Pablo dice, ya me imagino, Pablo, no pueden seguir permitiendo eso. Y lo que te quiero decir es que la iglesia, la visión general de la iglesia la tenemos que ver en el contexto total del Nuevo Testamento, no en textos aislados, porque es peligroso. Ahora, porque esto podría sentirse como la iglesia hippie o la iglesia orgánica, todos desde nuestros hogares, no tengamos pastor, no tengamos nada, vamos a cantar, vamos a ponernos en círculos para sentir que nadie tiene prominencia, sí, todos felices. No, oye, la predicación expositiva, no nos metas esas cosas, esos sistemas, esos métodos, nos van a arruinar lo orgánico de nuestra iglesia. No es así, porque Dios fue dando orden a la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene una forma de ser establecida en la palabra. No somos nosotros quienes decimos así, así o así. No, hay cosas que son grises. Nunca se nos dijo que debíamos cantar 3, 4 o 5 canciones. Canta las que quieras. Hay iglesias hay iglesias que cantan puros himnos. Hay iglesias que cantan puro Hillsong. Hay iglesias donde la predicación dura 30 minutos, otras donde dura una hora y media. Imagínate, 1 hora y media. Eso pues ya es cosa de cada quien, ¿no? Y por eso me encanta que en todo el amor de Dios por su pueblo en todas partes nos regaló la diversidad de iglesias. Para los pentes hay iglesias pentes, para los presbiterianos hay iglesias presbiterianas, para los bautistas hay iglesias bautistas, para los de Asambleas de Dios y para los rebeldes hay Horizonte, ¿no? Nada se cree. Hay de todo, hay de todo. Y es un regalo, ¿eh? Es un regalo saber que tú puedes encontrar un lugar en el que te sientas bien, te sientas amado y estés en tu molde. Y tú luego dices, es que deberías venir a Horizonte, pero esa persona se siente bien en su iglesia y está en el contexto en el que esa persona da frutos, ni le muevas. A lo mejor va a venir acá y no se va a sentir muy bien. Y pastor, métase la camisa, por favor. O sea, puede ser y causa incomodidad, y lo entiendo. No tengo cinturón, señores, no me puedo meter la camisa. Ok, dice el 42. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué Dios respaldaba esta iglesia? Bueno, nos da un pequeño mapita de qué es lo que hacía esa iglesia y hacemos bien en poner atención a qué es lo que hacía esa iglesia y decir, ok, vamos a hacer eso y seguramente Dios se va a agradar de nosotros como individuos y como individuos que juntos formamos una iglesia. Dice el 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión,
al partimiento del pan y la oración. 4 elementos que podemos agregar a nuestros recursos como iglesia. 4 elementos. Por ejemplo, ahí no viene la Cena del Señor explícita. Ahorita vamos a ver que hay algo que puede referirse a eso. No viene que los niños reciban clases. No viene que canten. ¿Sí? Por eso te digo, no es como que esto nada más. Hay más cosas. Pero tenemos aquí 4 elementos que hacía esta iglesia a la que Dios respaldaba y bendecía. Y hay algo que dice ahí, se dedicaban continuamente. Habla de una dedicación y una persistencia. Estas personas no dejaban que la vida les marcara el destino. Ay, ya vamos por acá ahora. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ver qué pasa. No, se dedicaban a eso. Ellos tienen un enfoque y lo hacían continuamente. La regularidad con lo que lo hacían. No era cada domingo. Es muy fácil pretender que por ir el domingo a la iglesia, entonces ya soy iglesia. Y la iglesia ocurre todos los días. Porque Pablo decía, ustedes allá afuera son como cartas abiertas. La gente puede leer su iglesia con sus vidas. Entonces tú vas al trabajo, con tu familia, con tus amigos y sigues siendo parte de la iglesia. Y hay más cosas que ocurren. Por eso tenemos algunas dinámicas para que tú te integres y puedas hacer iglesia continuamente. Para empezar, llegar todos los domingos. Sería lo primero que tendríamos que hacer. Y bueno, ya agregamos por lo menos semanal. Pero luego hay 6 días más a la semana que tú tienes que ser iglesia. Y vamos a ver rápidamente los 4 elementos o 4 características de esta iglesia. Primero, dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:37, cuando Pedro está predicando, dice que al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esta gente tiene un pesar en su corazón porque los apóstoles están hablando. ¿Y sabes qué es lo que venía acompañado de esta enseñanza de los apóstoles? En el 43 lo vemos, lo leímos hace ratito. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Había algo que hacía que la gente tuviera mucho respeto por lo que estaba ocurriendo ahí. El Espíritu Santo se estaba moviendo de tal forma que la gente estaba como, no puede ser, estamos escuchando algo está ocurriendo dentro de nosotros. Y por eso tenían en tanta estima. ¿Por qué? Porque Dios lo acompañaba con estas señales y prodigios. Mira, Hebreos 2. Te voy a leer Hebreos 2. Esta es una versión NTV. Dice, está hablando de los mensajeros, cuando los ángeles fueron mensajeros, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice aquí. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Habla de un mensaje, habla de una transmisión de información. Además, dice, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Ocurrían cosas y la gente decía, voy a poner atención, esto es importante. Pero no solo eso, la predicación que daban estos cuates era como impactante, era como, no quiero decir que necesariamente lloraba la gente o se agarraba los pelos o se tiraba al piso, no, cosas ocurrían en los corazones de las personas. Y esta gente había caminado con Jesús. Y ves aquí es importante el discipulado. Esta enseñanza de los apóstoles
quiero que quienes caminaron con Jesús y estuvieron siendo discipulados por Él, ahora me discipulen a mí. Ahora me discipulen a mí. Y mira, Efesios 2, 19 al 22. Dice, está hablando de la iglesia, esto es muy padre este texto. Efesios 2, 19 al 22 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué crees eso de que te decimos, qué onda familia? No es para hacernos de buena onda, ay, Adrián, el de familia. Sí, es bíblico y nos gusta. Y nos gusta y los anfitriones por ahí van a tener muy la idea de, ¿sabes qué? Somos familia. Somos una familia. ¿La familia de quién? De Dios. Wow, somos hermanos. Aquí la gente no se dice hermano casi, ¿sabes? A lo mejor tú sientes que si le dices hermano a alguien, te vas a volver pentecostés o te vas a volver presbiteriano o... Ya ves, la gente aquí no dice amén. Yo estoy predicando y nunca escucho ni un amén. Amén, amén. No tiene que ser así, no, simplemente es... Pero somos hermanos. Pero sí, yo lo pienso y digo, no, es como hablar, por ejemplo, a Germán y digo, ¿qué onda hermano Germán? ¿Qué onda Germán? Es mi hermano y ustedes son mis hermanos, aunque no nos digamos hermanos, porque somos parte de la familia de Dios. Y el hermano, más que decir hermano, porque muchas veces el hermano viene detrás de una lengua venenosa, ay hermano. No, más que decirnos hermano es amarnos como hermanos, ser hermanos. Esa es la idea de esto. Dice, ¿y sobre qué fuimos edificados? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Hay un fundamento que dejaron los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, que son los que caminaron con Jesús. Y el último de los apóstoles, dice Pablo, fui yo el último, como a un abortivo, se me apareció a mí al final. Y entonces estos apóstoles echaron el fundamento. Ahora, quiero decirte algo, el fundamento se echa una sola vez y ya fue echado por los apóstoles. No necesitamos más el ministerio apostólico porque ese fundamento ya está puesto. Lo que está ocurriendo ahora es la edificación de la iglesia sobre ese fundamento. ¿Cuál es la piedra angular? Cristo Jesús. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y lo cantábamos ahorita. Tú dices, qué canción tan rara, ¿cómo que quiero ser una habitación? Está raro cuando lo ves así, pero es tan bíblico. Somos una habitación. Donde sea que estemos, todos vamos siendo construidos juntamente, dice. Y nosotros mora el Espíritu Santo. Tenemos a Cristo viviendo aquí y Cristo dijo, donde estén dos o tres unidos, aquí está Jesús, Jesús está aquí. Y tenemos a Dios presente. Por eso esta gente dice, la enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde tú puedes encontrar la enseñanza de los apóstoles? El Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron quienes escribieron el Nuevo Testamento y quienes respaldaron los escritos del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles. Todo el Antiguo Testamento es la enseñanza de los profetas. Y sobre eso está el fundamento. Y esta gente decía, ¿sabes qué? Mientras te mantengas en la palabra, básicamente, mientras estés en la Biblia, Dios te va a mostrar su favor. Por eso no nos vamos a apartar de la Biblia. No nos vamos a apartar de la palabra. Y si un día tú sientes que nos estamos apartado, levántate y habla o acúsanos. Ahí busca el correo del pastor Quique Torres o contacta a mi papá para que me regañe. No permitas eso, no.
Nunca desperdicies tu domingo del Señor para escuchar cosas de hombres, ¿sabes? No desperdicies eso. La palabra tiene tanto que decirnos. No solo eso. Ahora, quiero que veas que lo que ocurre en el Hechos 2:42, como que Lucas es el escritor de Hechos, lo va explicando desde el 43 al 47. Y un poquito el 43 nos da el contexto de por qué la gente perseveraba, porque los apóstoles mostraban su autoridad todo el tiempo, ¿sí? Y luego dice la comunión. Se dedicaban continuamente a la comunión. Y esta es una palabra muy interesante. Y lo va a explicar también a qué se refiere con la comunión. Porque la palabra comunión es la palabra koinonía. Y tiene un significado, la raíz de koinonía es común. Común. ¿Sí? De común viene comunión. Entonces, lo que está hablando aquí de koinonía, y sé que a lo mejor voy a cambiarte un poco de lo que tú entiendes como koinonía, pero ahorita lo vas a entender bien, porque tú entiendes que koinonía siempre se refiere al compañerismo. Y no exactamente es lo que está diciendo aquí. Mira, la palabra koinonía viene de la raíz koina, y es la palabra que usa aquí en el 44 y 45, vamos a leer, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuál es la palabra koina ahí? Común. Común. Algo que querían ellos es que no hubiera nada que apartara a personas de otras personas. ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que viene a continuación en el partimiento del pan, eso es compañerismo, reunirse a comer juntos. Pero lo que está diciendo aquí es que el corazón de esta iglesia era que nadie se quede atrás, que todos podamos suplir nuestras necesidades. Unos van a ayudar a otros. Y ese es un nivel de comunión muy fuerte, porque tú estás todo el tiempo pensando cómo puedo ayudar a quienes no tienen lo que yo tengo de sobra. Y es fuerte, es retador, ¿sabes? Yo estaba analizando esto y dije, Dios, esto de verdad golpea nuestra carne y nuestra visión materialista de la vida, de acumular y acumular y acumular. Y esta gente no se clavaba con eso. Esta gente decía, el hermano le hace falta esto, yo puedo dárselo. O entre nosotros tres podemos ayudar a esa persona. No puede haber alguien que no tenga para comer. No puede haber alguien que no tenga para comer. Oye, no tengo en qué venirme a la iglesia. Yo tengo auto. Yo puedo ayudarle. Oye, no tengo dónde dormir hoy. Yo puedo darte un lugar. ¿Por qué? Porque Dios me bendijo con una casa y me sobra a lo mejor una habitación. ¿O sabes qué? Y sí, tiene que ver con lo que tú tenías de más, pero también tiene que ver con cosas que tú decías, pues puedo entregar esto. Ahora, te digo algo, tengamos mucho cuidado, porque si Dios te bendice, disfruta de sus bendiciones, ¿sabes? Disfrútala, sin pesar. Es que decía Estés, lo dice, ¿sabes qué? Gózate. Salomón dice, gózate, disfrútalo. Oye, ¿te gusta comer rico? Come rico. Pero cuidado de que mientras tú disfrutas de estas bendiciones, no te importe un bledo en absoluto que hay gente que está juntando para poder comer ese día.
¿Sabes cómo se disfrutan más las bendiciones de Dios? Siendo generoso. Porque entonces entiendes que lo que tú puedes disfrutar hoy es una respuesta y una recompensa de que tu corazón, y tú recibes con manos abiertas y las dejas abiertas. Dios, me estás dando, yo voy a dar. Y entonces el disfrute de lo que te queda es mucho mejor. ¿Sabes cuánta gente está en necesidad? Y es muy fácil justificar nuestros estilos de vida y nuestro apego a cosas materiales diciendo, no, pues es que yo creo que... Ahora, no quiere decir que los ricos, te voy a hablar claramente, no quiere decir que los ricos dejaban de ser ricos. No, no, no. Los ricos eran ricos. Y te digo algo bíblicamente, Pablo se lo dijo a los de Corintios, los ricos, al tener este corazón, eran aún más ricos. Porque Dios da semilla al que siembra, dice. Dios bendice a los que bendicen. Y entonces ellos no tenían nunca un pesar. Porque Dios me ha dado y yo se lo doy de lo recibido de su mano. ¿Y sabes qué pasaba? Dice también la Biblia en Corintios, dice, y entonces los demás abundaban en acción de gracias. Me sé amado, no me siento amado. Si es de sentimientos, eso puede cambiar cada semana. Me sé amado. Me sé amado, se preocupó por mí. Ha estado ahí. Ahora, esto tiene que ver con la comunión, porque sabes algo, te quiero nada más poner una nota de balance. Si tú no estás integrado a la iglesia, es difícil saber de qué tienes necesidad. Y no adivinamos, ¿eh? Pero si tú estás caminando en el contexto de la iglesia, naturalmente tus hermanos pueden notar que tú necesitas ayuda. Y si no lo han notado, porque a lo mejor tu cuate es Adrián Capitaine, que es distraído, habla, papá. Yo no adivino, o sea, mi esposa se enoja, si no me dice por qué se enojó, a veces no me doy cuenta y digo, sí, la regué. Pero ella como que, mi esposa piensa que yo tengo un superpoder. Todas las esposas, ¿no? Piensan que tenemos ese superpoder de adivinar. Lo único que sabemos es que algo hicimos, ¿no? Cuando notamos que están así como cortante. Te veías bonita, ok. Y así puede ser, o sea, ¿sabes qué? Es que no te diste cuenta que quería platicar contigo y estaba con el nudo en la garganta y quería expresarme y tú platicando de fútbol, te valió sombrilla, Adrián. No me di cuenta, no sé cómo se puede ver un nudo en la garganta. A lo mejor si haces la voz así como, ya diga, ¿qué tienes? Y a lo mejor donde te digo que tienes, te privas, ¿no? Suele pasar. Pero si no, es difícil. Y esto voy, ¿sabes? Porque uno escucha esto y luego esas ganas de sentirnos los apestados surge así como, si es cierto, ¿cómo Horizonte necesita cambiar? A mí nadie me pela nunca. Si no te pelan, preséntate y di, hola, soy tal, ¿podrías orar por mí? Nadie te va a negar una oración aquí. De verdad. Si tú quieres el día 20 comer y no tienes para pagar, no te vamos a negar jamás un platillo de comida. No ha pasado antes y no pasará. Pero habla. Haznos saber. Porque no todos tienen ese don de adivinar las cosas, ¿no? Pero por otra parte, todos podemos tener ese corazón. Mira, quizás Dios no te está llamando específicamente a dar algo, esto o lo otro, o a vender tus propiedades. A lo mejor sí, ¿eh? Porque siempre he dicho, no, seguramente no es literal. A lo mejor sí, ¿eh? Pero punto que no.
la cosa es que en nuestra mente y nuestro corazón estemos caminando por la vida y que no estemos despegados de la realidad de nuestros hermanos. Que tengamos esa carga. Oro por ustedes, pregunto, ¿hace falta algo? ¿Tienes alguna necesidad? A lo mejor te dicen, todo bien, gracias a Dios. Eso es comunión, hermanos. Velar, no solo, Pablo dice a los Filipenses 2, no solo por lo nuestro, sino por los intereses de los demás. Preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo alegrar a alguien? ¿Cómo puedo bendecir? Ahora, de verdad, y tengo que decirlo, gloria a Dios, porque yo como pastor me doy cuenta y sé, gloria a Dios, porque he visto cómo el Señor ha obrado en muchos de ustedes que tienen esto en su corazón. Y muchos hermanos pueden dar fe de eso y decir, sí, Dios ha usado Horizonte. Gloria a Dios por Horizonte. De verdad, y eso es muy bonito. Me siento orgulloso como pastor de eso, de ver, he visto cada cosa que yo digo, wow, solo Dios hace estas cosas. Partimiento del pan. Esto lo explica en el 46. ¿Cuál era el partimiento del pan? El 46 lo indica. Dice, día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ¿podría esto referirse también a la cena del Señor? Podría también referirse a la cena del Señor, porque la cena del Señor también se daba en el contexto de los hogares. No está peleado. Pero aquí también nos está hablando, o parece estar hablando, más bien de llegar a la iglesia, tener compañerismo en la iglesia, pero entender que fuera de este edificio, del templo, como dice ahí, seguimos siendo hermanos. Y es donde habla de rompimiento, del partimiento del pan. Así se le llama. Básicamente, y lo dice fácil y sencillo, comían en las casas. Eran cuates, pues. Eran amigos. La comunión la llevaban también a ese punto. Comer juntos. A lo mejor Dios te bendice y tú puedes imitar los pollos. Y eso puede ser la respuesta. ¿Sí? Y yo siempre te he contado, cuando una vez estábamos en el DEPA iniciando Horizonte Villahermosa y no teníamos ni un peso ese día porque los malvados donde trabajaba no pagaban a tiempo, entonces ya no tenía nada, Ese día le había pedido prestado al de la tiendita de abajo que nunca en mi vida había hablado para poder irme en combi. De verdad, sí, pasó hace años. Y siempre dábamos de comer. Ese día no hubo comida, pero invitaron las pizzas. Y invitaron las pizzas y como que ese día les picó la generosidad y le ponían de a 100 pesos de cooperación para la pizza que costaba 200, ¿no? Comimos rico y aparte quedó el cambio. Y me dicen, quédate con el cambio. Y salió para la semana. Así pasa, hermanos. Ahora, esta gente no estaba pensando así como, a ver, ¿cómo podemos? No. Hay que pasarla bien, somos hermanos. No ando diciendo, ay, es que ya di mucho, ya van a pedir otra vez. Ay, ¿cómo se enferma la gente aquí? O cómo, no des, papá. Es voluntario. Siempre que pedimos aquí es voluntario. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Siempre es voluntario. Pero es esto. Ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo era esta iglesia? Dice que se reunían en el templo y en las casas, templo y casa, con un corazón alegre
y sencillo, y me encanta eso. Alegre es júbilo, gran gozo. La gente debe venir a la iglesia alegre, de verdad, alegre. Si no, no tiene chiste. Y obviamente, Quique le dice a los hermanos anticuerpos, le dice. Los hermanos anticuerpos son los que generan resistencia, dice. Y a veces podemos ser eso, ese hermano anticuerpo, y no estoy hablando de personalidad, es diferente. Es diferente ser extrovertido o ser introvertido. Yo te puedo decir, yo soy introvertido. Y no me vas a ver a mí así como, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás? Difícil, sacarías de onda, como, ¿qué onda? Adrián está muy gozoso hoy, ¿no? Pero eso no quita que no sea alegre, ¿sí? Pero también tú puedes ser extrovertido y genial, porque si todos fuéramos así, como nadie se hablaría, ¿no? Todos estaríamos, es que me da penita. Gente alegre y sencilla. Y esta palabra sencilla es muy interesante. Un corazón sencillo es la palabra afelotes, griega, que significa lisura. ¿Y qué es esto? Es como una piedra lisa y se entiende como alguien sencillo, dócil. No te clavas, no te enganchas, no pasa nada. Te dejaron con la mano así colgada. Tú dices, ¿qué importa? Relajados. Y esto a veces es complicado, es complicado, porque está nuestra carne y está la carne del otro. Es más, yo he visto casi toda la vida, o sea, yo estoy viendo ahí y siempre estoy en la plática que se pone tensa. La clásica plática incómoda, de priista contra morenista, ¿no? Y así y se empieza y yo dije, ya le tiembla el párpado a este hermano, hay que parar esto ahora mismo. O de X tema, ¿no? Vacunas. Uf, papá, no te metas en eso, relax. Pero, ¿sabes qué es ser sencillo? No pasa nada si tú defiendes los 70 años del PRI. No pasa nada si tú eres ultrapanista o si eres ultra AMLO o AMLover, como decimos, ¿no? No importa, somos hermanos. Y te digo, en el cielo no hay partidos políticos. ¿Qué importa? Es más, podemos platicar, podemos pasarla bien. Es un reto, ¿no? Porque tú dices, es que mira, a mí a lo mejor estos temas no, pero hay temas que sí me calientan. A mí no me toques esa canción porque se pone complicada. Y estas reuniones en las casas se llaman ágapes. Por eso nosotros a esta reunión que queremos hacer le pusimos ágape. Porque era la iglesia reunida simplemente para pasarla bien, comer juntos y listo. Sí se ora por los alimentos, pero no te vas a aventar una predicación. La gente quiere comer, ya escuchó la predicación. ¿Tienen que ser consejería ese día? A mí me puedes invitar a comer y si consejería, por supuesto, puedes hacerme preguntas, pero si platicamos de otras cosas está bien también, Quiero comer, quiero divertirme. Reuniones ágapes. Ahora, te digo algo y te comparto esto. En mi corazón, en mi carne, yo no iría a los ágapes, ¿sí? Es más, cuando estábamos en las Alias, en Real del Ángel, una vez hicieron una fiesta mexicana, me acuerdo, la iglesia. Ellos organizaron eso, ¿no? Horizonte organizó una fiesta mexicana donde me invitaron como pastor, porque pues ahí estaba yo, ahí vivía, ¿no? Y yo dije, pues, ok. De repente, pues yo dije, está padre, ya me vieron, ya me senté un ratito con todos, ya van a decir, sí, aquí estuvo el pastor. Y yo vivía arriba. Entonces, pues me fui como acercando por donde estaban los baños, ¡pum!, me desaparecí. Había un partido de la NFL que estaba buenísimo ese. Y me subí. El caso es que estaban buscándome para un juego y mi esposa, que es sabia, amorosa y me ayuda idónea, mi esposa supo desde el primer momento dónde estaba yo.
no estaba orando por nadie, no fui a liberar a un endemoniado, nada de eso. Subió, nada más abrió la puerta, me vio a mí hasta con palomitas, así con los pies en la mesita, disfrutando. Nada más me vio, hermanos. Yo así la vi, híjoles. Casi como cuando Jesús vio a Pedro cuando lo negó. Así fue esa mirada. Yo dije, es más, se salió, no dijo ni una sola palabra. Ay, me ves bajando como un zorrito después, como que hay que jugar, ¿no? ¿A qué jugamos? En mi carne puede pasar eso. Gracias a Dios ha cambiado mucho el Señor en mi corazón. ¿Por qué? Somos parte de un cuerpo y fuimos llamados a poder convivir con corazón. No piensas que tú me dices, ya el pastor ya vi que es amargado y no le gusta. Y yo pensé que no. Estoy hablando del pasado, hermanos. ¿Sí? Y oraciones. Ya estuvimos platicando eso la semana pasada. Pero esta gente aparte en sus reuniones alababan a Dios y tenían gracia con todo el pueblo. ¿Sabes a qué se reunían? A orar y a alabar a Dios y a la enseñanza de los apóstoles. Y la gente decía, wow, qué padre esa iglesia. ¿Qué movió a esta iglesia a caminar en esto? Y con esto termino. Mira, el temor de Dios. ¿Y de qué viene el temor de Dios? De conocer quién es nuestro Dios. ¿Cómo lo conocían ellos? A través de esa predicación tan impactante, y aparte Dios mostraba su poder con ellos. Y te digo algo, cuando tú conoces el carácter de Dios, tú eres movido a esto. ¿Qué es el temor de Dios? Por supuesto es una admiración, es una reverencia, es asombro, pero también es miedo. Y la mejor manera de explicar este miedo es, por ejemplo, en casa, yo estoy ahí arriba, tengo un espacio para trabajar y de repente veo que los niños están peleando. Y mi esposa está tratando ahí de resolverlo y todo eso, pero alguno de los dos está muy rebelde. Y entonces dice unas palabras, voy a hablar a tu papá. Yo cuando les escucho, voy a hablar a tu papá, tengo que bajar. Y entonces llego y mis hijos me ven y dicen, híjoles, esto se puso serio. Y entonces se calman, a veces ni tengo que hacer nada. No porque no respeten a mi esposa, no, a veces es al revés. Están en la dinámica y dicen, no, pues ya vino un refuerzo, ya mejor le paro. Ahora, ¿mis hijos me temen? Sí, pero no en un sentido de un monstruo, sino que saben que soy una autoridad en casa. Y saben que aunque soy un papá amoroso, juego con ellos, la pasamos bien, saben que yo tomo decisiones y que hay privilegios que yo puedo quitar y que hay cosas que a ellos les gusta que pueden no estar porque yo lo decidí. Y eso es importante que ellos lo entiendan. ¿Y a dónde voy con esto? Cuando tú sabes quién es Dios, tú entiendes que no puedes jugar con Dios. No puedes jugar con Dios. Dios es cosa seria. Pero cuando conoces a Dios, por ejemplo, el poder de Dios, Dios es el que te da las fuerzas, el que te da todo. Entonces tú dices, pues no pasa nada si yo me desprendo de cosas para bendecir a otros, porque Dios es el dueño de todo, porque conozco al Dios poderoso, proveedor. Temor es conocer la historia de Ananías y Zafira. Quisieron ser sinvergüenzas en la iglesia, robando de las ofrendas, mintiendo para ganar prestigio. Y dice la Biblia tremendamente, que murieron. Y toda la iglesia, imagínate ese shock de la iglesia. ¿Sabes que hay gente que echa chicles en los ofrenderos? No seas sinvergüenza. Si no te has muerto es porque Dios es muy misericordioso contigo. Pero no lo descartes, No es para jugar eso.
No es una burla. O sea, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Dios es santo. Dios es poderoso, está en el trono. No podemos jugar a ser o no ser a la iglesia. Vamos a jugar a la iglesia. Ay, sí, todo bueno. No. Esto es serio. Y esta gente lo tenía claro. Ahora, no era gente que andaba así como, ahí viene Dios. No, 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 era gente feliz, era gente contenta, era gente próspera, era gente que le iba bien y que la pasaba bien. Porque el temor de Dios no quiere decir que tengamos una relación con Dios de terror. No, sino respeto quién eres y me asombro por quién eres. Y ese asombro por Dios nos va a llevar a movernos naturalmente en estos caminos que se movía esta iglesia. Y nosotros, de verdad, no te vamos a estar forzando a esto. Por ejemplo, vamos a tener esta reunión de Agapete. Pues están todos invitados. La idea sería que a lo mejor tú ese día tienes un compromiso, no puedes quedarte, puede pasar mil cosas. Pero si te quieres quedar, te quedas. Oye, 60 pesos. Espero que el picadillo esté bien servido. No sé cómo le van a hacer con 60 pesos. Está barato, es lo que quiero decir. Porque lo que queremos es disfrutar juntos, hermano. Y a la vez, de esa manera, quiero decirte algo, la utilidad que se tenga de esto, queremos comprar sillas. Te digo algo, queremos cambiarnos a un lugar. ¿Sabes qué necesitamos para cambiarnos a un lugar? 100 sillas. 400 pesos cuesta más o menos cada silla. 40,000 pesos. 8 aires acondicionados, al menos. Échale cuentas. Al menos 2 proyectores. Sonido. Estos los usan en las piñatas, ¿eh? Es sonido de que lleva el payasito. ¿Cómo Dios ha usado estas bocinitas, no? Y hace 9 años prácticamente. Tiene entrada como para 6 instrumentos. Aunque tú me traigas unas trompetas, saxofón, violín y todo eso, no hay donde conectarlo, hermanos. Entonces queremos crecer, queremos avanzar, pero esto de todo, si sabes, no vamos a pasar 25 minutos cada domingo pidiéndote, haciéndote sentir mal hasta que digas, pues ya voy a tener que dar, si no me voy al infierno. No. Esto es cosa tuya con el Señor. Es tuyo con Dios. El asombro por Dios, conocer a nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su control, su alcance, su poder, sus atributos? Respetarlo, admirarlo, temerle, amarlo y amar el diseño de la iglesia. Un discípulo de Jesús conoce a Jesús y por lo tanto quiere ser parte de este diseño llamado la iglesia de Cristo. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos infunda ese temor, ese asombro. Así que vamos a orar para que ocurra eso en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra hoy, porque nos hablas de una manera muy Padre Dios, y tú sabes que todos necesitamos escuchar esto. La gente que es de casa, la gente que nos visita, que tenga una idea de cómo luce una iglesia a la que tú respaldas. Y entender que este no es un llamado a una iglesia como institución, sino un llamado a personas. A cada uno de nosotros aquí hoy nos has dicho algo. Comprometernos más con la palabra. Pensar más en nuestros hermanos, en la comunión. Ser más generosos. Tener más alegría en el compañerismo con los demás. Integrarme más, aunque me cueste, aunque quizá no tenga la personalidad con la que todos van a hacer clic, pero saber que siempre va a haber algún hermano
con el que puedo tener una buena relación de amistad, Señor. Esforzarnos por eso, también en las oraciones. Y de esa manera poder ver y sentir que tú estás con nosotros y tú estás bendiciendo. Lo has hecho ya y te agradecemos y te damos gloria por eso, pero sabemos que quieres más. Y nos muestras cada domingo trayendo almas nuevas incluso. Nos los mostraste en pandemia, sosteniéndonos en todo sentido y también ayudándonos a ser un apoyo para muchos hermanos que tuvieron necesidad de alimentos, de atención médica. Gracias porque has estado con nosotros. Te pido que sigas con nosotros y que nos lleves a caminar en aquello que tenemos que caminar para que tú nos respaldes. En el nombre de Jesús. Amén.